Invitación que les hago ya de cierre, hemos cerrado ya con la lectura de Hegel, hemos analizado lo que entendemos por romanticismo, las características estéticas del romanticismo, el impacto del romanticismo en los movimientos luego artísticos, esto que decíamos, ¿no? Es decir, la estética, la teoría del arte, hablando desde lo conceptual, desde un espacio macro, luego a partir de el análisis de obra, la organización de épocas, buscando ya sea continuidades o discontinuidades, depende de qué corriente historiográfica hayan tenido ustedes, tanto historia de la música como historia del teatro. Y luego ya el hablar sobre una obra específica que sería la crítica. Estos tres discursos interrelacionados, pero los que tenemos que tener en cuenta siempre que leamos una crítica, siempre que leamos una visión o un texto de historia del arte, saber a qué criterio, a qué concepto de arte están respondiendo, por qué ciertas obras son consideradas artes en ciertos periodos y cómo se valoran esas obras en esos periodos que responden a los criterios de valoración de esas obras. En función de ello, y ya para cerrar, decíamos, ya nos ubicaríamos entonces en lo que van a ser estos movimientos de vanguardia que, si bien marca una primera apertura el romanticismo, tenemos que esperar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde van a empezar a aparecer las vanguardias históricas, así denominadas. Son movimientos de ruptura y que más allá de las especificidades artísticas de cada una de las vanguardias en cada una de las disciplinas e incluso de la interrelación entre las distintas disciplinas, porque una de las cosas que se produce ya en las obras de vanguardia es que empiezan a convivir distintas disciplinas, que se borran los límites entre lo que es arte y lo que no es arte. Entonces yo me parecía como una frase introductoria para pensar en este eje del módulo 2, que son las vanguardias artísticas, el conde de Lautréamont que dice: bello como el encuentro casual sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. ¿Qué hay de bello en eso? Primero el encuentro casual, la idea del azar, la idea de la conjunción de objetos y de unir, rompiendo las lógicas, rompiendo los sentidos comunes, rompiendo lo esperable, saliendo de ese lugar común, ¿no? Y por el otro lado, esta idea del encuentro casual sobre una mesa, es decir, sobre un espacio, ¿no? Esta idea del montaje, esta idea del collage, si quisiéramos, esta idea de la apropiación en términos más contemporáneos, ¿no? En donde empieza a aparecer este ir a la historia, ir al pasado como quien puede retomar ese pasado desde otra forma, desde otra actitud, en donde ya no es la actitud de la imitación, sino que es una actitud de utilizarlo hasta de reírse de ese pasado, ¿no? Y bueno, y de dos objetos cotidianos como una máquina de coser y un paraguas que no tendrían nada que ver entre uno y otro, pero sin embargo, puestos en conjunción, puestos en una composición, aparece que se empieza a decir esto de lo absurdo y dentro de lo absurdo romper con lo esperable, ¿no? Entonces me parecía que marca esta frase una manera de comprender estos movimientos que se inician y esta manera de comprender también el arte. Y si uno analiza todos estos caminos que atravesaron las vanguardias históricas, los ismos, ¿no? Expresionismo, futurismo, cubismo. Yo las fechas que les coloco son fechas que vinculan estos ismos en las artes visuales. Ojo que estos ismos, qué sé yo, tenemos arquitectura futurista, tenemos cine expresionista, tenemos poesía surrealista, modifican en las épocas, ¿no?
Estas son épocas que podemos marcar en las artes visuales, pero un poco son estos movimientos lo que constituyen estas vanguardias históricas. Y nos dan pie a pensar tres grandes ejes. Esta idea del arte como gesto, ahí les puse el arte como lenguaje y el arte como idea. Esta idea del arte como gesto, la importancia de la expresión, la importancia del gesto del artista, ¿no? Que aparece, no invisibilizar al artista, sino que aparece la figura del artista en la obra. Por el otro lado, y vinculado al boom semiótico de principios desde que se instala desde principios del siglo XX, el arte como un lenguaje más, el arte vinculado a la comunicación, el arte vinculado con un comunicar, pero no es una mera comunicación, sino que tiene un plus que tiene que ver con esta lectura desde los aportes de la semiótica. Y por el otro lado, el arte como idea, esta idea de lo conceptual, esta propuesta del concepto, de la propuesta que excede el contenido, ¿no? Es decir, no es de qué trata, digamos, sino el arte como idea en este sentido de un concepto que aparece desvinculado y que no requiere y que puede salirse de un saber hacer, ¿no? Es decir, y en esto es casi, fíjense, estos tres ejes, casi más vinculado al arte de 1980, ¿no? Obviamente tener en cuenta en este siglo XX las dos guerras mundiales que marcaron también exilios y modificación de los centros artísticos, ¿no? Muchos exiliados de Rusia que van a Europa Occidental y luego de estos países como Francia, que se exilian en Francia, que se exilian en Suiza, que fue neutral, ¿no? Y luego terminan muchos en Estados Unidos y otros incluso van a llegar a Argentina, ¿no? Entonces, es importante ver estos derroteros que tienen que hacer los artistas en la difusión de estas ideas, en la difusión de estas maneras de comprender el arte y qué fue sucediendo y qué impacto tuvieron estos nuevos artistas llegados a nuevos espacios. Y por el otro lado, la construcción de lo que serían las industrias culturales a partir de todos los avances de la tecnología y cómo impactaron, en el caso del cine, en el caso de la grabación de la música, ¿no? Es decir, que se va a marcar todo otro camino que también es necesario tomar en cuenta en el siglo XX.